y vamos a continuar con el programa. En primer lugar, y antes de... Le voy a pedir a Ángel Fidalgo, por favor, que me acompañe en la mesa, pero quisiéramos ponerles un pequeño vídeo que preparamos, creo que fue al final de la segunda sesión, para que vean un poco el resumen de una manera, bueno, un poco gráfica y animada de lo que han sido las anteriores jornadas y especialmente para aquellos de ustedes que no pudieron acompañarnos. Por favor. La universidad digital es un concepto diferente de la universidad tradicional. Tan importante como encontrar la respuesta correcta es hacerse las preguntas adecuadas. La universidad digital es una parte de la universidad, es una dimensión más de la misma o es una nueva concepción integral de la universidad. En cualquier caso, ¿tienen las universidades una estrategia frente a estos cambios? Ya existen universidades a distancia y basadas en Internet. Así que la universidad digital es un problema de todas y cada una de las universidades, solo de unas cuantas, o debe abordarse desde la perspectiva del sistema universitario en su conjunto. La universidad siempre ha evolucionado en un intento de dar respuesta a las demandas sociales, pero la celeridad y la entidad de los cambios de la sociedad digital conectada hace que nos preguntemos si asistimos a un cambio disruptivo. Estos cambios vienen dados fundamentalmente por el avance tecnológico. ¿Está alineada la estrategia de las tecnologías de la información con la estrategia de la universidad? ¿O es una mera acumulación de tecnologías de moda? Las tecnologías de la información ayudan a la masificación, pero también a la personalización y la adaptabilidad. Pero, ¿son estas tendencias contradictorias en la formación? ¿Se impondrá una sobre otra o se complementarán? ¿Disponemos de paradigmas formativos para atender la heterogeneidad de los estudiantes? ¿Será suficientemente flexible el modelo formativo para atender las necesidades de los estudiantes del mundo globalizado? Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, podemos concebir una universidad global. ¿Ayudarán a la proyección internacional de las universidades? ¿Fomentarán las alianzas o harán que la mayoría desaparezca y que queden solo unas pocas? Las respuestas a estas preguntas configurarán la universidad del futuro, y aquellas que sepan anticiparse se situarán en una posición privilegiada. Creemos que la universidad digital es un concepto diferente de la universidad tradicional. Aunque aún no tenemos la respuesta a cómo será esa nueva universidad, seguimos buscándola y vamos a trabajar para hacerla realidad. ¿Nos acompañáis en este viaje? Bien, bueno, pues esto no hace más que intentar poner en contexto la jornada de hoy y hay algunas propuestas concretas que vamos a analizar. Y para comenzar, permítanme presentarles a la conferencia que tenemos a continuación en el programa y al profesor Ángel Fidalgo, que va a impartirla, si es que somos capaces de cambiar del vídeo a su presentación. Supongo que sí, ¿no? Sí, ya está. Ya está, muy bien. Pues como verán, la conferencia, supongo que está puesto en la pantalla, aunque no sé si lo dice de otra manera. Desde luego, tal como figura en el programa, el título es La Universidad Digital, una revolución en marcha. No sé si ahora sigue siendo esta o al final Ángel ha dado un cambio que yo ahora soy incapaz de ver. Pero en cualquier caso va al centro de la cuestión y va, espero, a repasar algunas de las ideas fundamentales y a darnos su perspectiva, su punto de vista en particular. Ángel Fidalgo es doctor en informática y es profesor titular de esta Universidad Politécnica y ha tenido especial sensibilidad por los temas de innovación educativa desde hace muchísimos años, incluso cuando seguramente estas cuestiones parecían actividad de unos pocos en las universidades que tenían algunas tendencias no muy entendibles en aquellas épocas. Estoy hablando más de 2 décadas probablemente. En estos momentos, pues es una persona muy activa en todo el ámbito de la innovación educativa, con participación de muchas formas, conferencias, documentos. Es editor de un blog que se dedica específicamente a todas estas tareas, muy visitado, en el que uno puede seguir algunas de sus reflexiones y de su actividad. Ha tenido, como les digo, una trayectoria llena de éxitos también en los temas relacionados con la innovación educativa. Recibió hace no mucho
tiempo el premio a la mejor asignatura en el contexto de la iniciativa Open Schoolware, que es una iniciativa que busca poner materiales en abierto, materiales docentes en abierto, y su propuesta fue premiada en el contexto de las universidades españolas, y también ha recibido el Premio de Innovación Educativa de esta universidad y, por tanto, con un reconocimiento claro a una trayectoria, con una actividad intensa, llena de resultados, que podría describirles, pero no tenemos ni el tiempo ni seguramente la extensión para entrar en el detalle de su actividad relacionada con la innovación. Nada más, Ángel, agradecerte tu participación en esta jornada y dejarte la mesa para que nos cuentes tu punto de vista sobre una cuestión, desde luego, abierta, que tiene que ver con la Universidad Digital. Nada más. Voy a pedirles que le demos la bienvenida a Ángel Fidalgo. Muchas gracias. Primeramente, pues como no, agradecerle a la Cátedra UNESCO pues, la oportunidad que me brinda de estar con todos ustedes compartiendo estos momentos, en especial al profesor Uceda, a Michavila y Martín, el organizador, en este de apoyo, pues como decía, de estar con todos ustedes en este taller de buenas prácticas en la Universidad Digital. Una Universidad Digital que como muy bien decía, se lleva analizando ya en varios seminarios. La CRUE, la CRUETIC, la Conferencia de Rectores en España, pues emite unos informes anuales donde se ve el estado de salud de esta Universidad Digital. Pero hay otra forma de ver si estamos en la Universidad Digital y, sobre todo, qué estado de salud tiene. Y se puede hacer mirando a nuestro alrededor y ver si los procesos, los servicios, me refiero a los del día a día, los que tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo en la universidad, pues tenemos acceso de forma digital y esa información está digital. Y en ese sentido, pues sí que es cierto que cualquier actividad que tengamos que hacer, tanto administrativa como académica, pues lo tenemos en digital. Otra forma de ver si la universidad es digital, pues es viendo los contenidos que generamos habitualmente el profesorado. Están en digital, y no solo en digital, sino en abierto. Iniciativas como OCW, donde bueno, pues, las universidades nos hemos puesto todas en marcha y a compartir esos recursos. Sabemos si es digital por la formación, si esa formación es en abierto y social, los MOOC. Ahora mismo en España la Universidad Española es líder en Europa en producción de MOOC, y también si las asignaturas, las clásicas, las tradicionales, las presenciales, pues tienen algún tipo de soporte online. Y es así, casi todas las asignaturas tenemos los sistemas e-learning. En esta universidad tenemos Moodle, donde pues las asignaturas presenciales tenemos pues, una réplica, un apoyo en estos sistemas. Por lo tanto, es verdad que si miramos a nuestro alrededor podemos afirmar sin ninguna duda que la universidad es digital. Pero hay otro sitio donde yo siempre es el que más me gusta, es a mi modo de ver, donde más creamos universidad, el foco de creación de universidad, y socialmente nos ven así. Desde fuera, pues la universidad, un aspecto muy importante y habitual es que nos ven en nuestras aulas. Y nuestras aulas son digitales. Yo aquí he tenido una foto de un mismo aula, de la Escuela de Minas y Energía, de hace 20 años y ahora. Y entonces verán que hay grandes diferencias entre ese aula. Los más jovencitos probablemente no vean diferencia. Los que llevamos un año sí que vemos unas diferencias importantes. Antes había un proyector, ahora tenemos un ordenador conectado, pero si nos fijamos hay otros detalles en cualquiera de nuestras aulas. Vemos que está esa cosa que se llama proyector, donde no podemos conectar los ordenadores que hay o los dispositivos que llevemos. Tenemos entradas para conectarnos a Internet o a cualquier otros medios audiovisuales. Tenemos un cartelito que dice que es zona Wi-Fi, donde quiere decir que cualquiera de nosotros pues, podemos conectarnos a Internet. Pero lo más importante es que nuestros alumnos están armados hasta los dientes en contenidos digitales, todos. Entonces, podemos ver que esa transformación en aula por lo menos es digital. Pero si nos fijamos bien, hasta vemos que muchos de ellos lo están utilizando en el propio proceso de aprendizaje durante, por ejemplo, una lección magistral. Por lo tanto, es cierto que estamos en una universidad digital. Es cierto que hasta en nuestras aulas esa universidad digital ha llegado. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo hemos transformado ese proceso en el aula, en el día a día del aprendizaje? Hombre, hay algunas cosas evidentes.
los que nos ha tocado las transparencias, pues teníamos que llevarnos unas 100 más o menos por sesión, por eso de que si nos hacían unas preguntas sacar unas u otras, o porque a lo mejor pues la clase iba por otros derroteros, no se nos ocurría llevar 10, porque si no teníamos que dar esas 10 transparencias en la clase. Por lo tanto, íbamos muy cargados. Ahora mismo no vamos cargados. En el peor de los casos vamos con un ordenador portátil y en el mejor sin nada, porque ya tenemos un ordenador conectado a Internet donde tenemos todos los recursos. Y de forma habitual, pues un pendrive. Yo creo que todos nosotros llevamos un pendrive con cientos de recursos que vamos a utilizar en clase. ¿Ha habido transformación? Hombre, sí. Nuestros alumnos, a muchos de los que estamos aquí, nos tocó ir a fotocopiadora por los apuntes, que siempre estaba cerrada cuando íbamos, o que no llegaban, o que cuando estaba abierta y estaban los apuntes había 100 personas delante. Y es verdad que ahora, con ese apoyo digital, cualquier alumno puede descargarse en cualquier momento, en cualquier lugar, esos apuntes. Por ejemplo, las tutorías se hacían en los despachos. La gente, los alumnos, se supone que iban a esos despachos a hacer tutorías. Ahora tenemos foros. Lo cierto es que con el mismo uso, es decir, foros vacíos y despachos vacíos en tutorías, pero tenemos otros medios, ya lo hacemos de otra forma. Yo la verdad es que me pregunto, ¿esto es una revolución? Transformación, sí, no cabe duda, pero ¿revolución? ¿Estamos en una revolución en las aulas a partir de estos entornos digitales? La mejor forma para ver si tenemos una revolución es esta. Como no se movió, lo amplío. Es decir, si estoy con los mismos contenidos, con las mismas formas, con los mismos materiales de hace 20 años y ahora, es decir, si lo que he cambiado es el soporte digital, si es más bonito, es animación, pues si teníamos la suerte de escribir mal, que como somos doctores todos escribimos mal, pues hombre, se ve mejor. Pero revolución, bien, transformación seguro, revolución, pues lo vamos a ir viendo ahora. Decía que transformación seguro, y eso es evidente, hay una transformación en los procesos. En el ámbito académico, yo creo que hay una revolución, bueno, matizo, hay focos de revolución. La cátedra UNESCO es un ejemplo de foco de revolución. En el estado de WhatsApp, yo creo que en el WhatsApp de la UNESCO pone haciendo revolución. Es una entidad que en lo académico lo está haciendo, está evangelizando esa labor de revolución a otras universidades. Si no cabe duda que existen focos en la Universidad Española donde tenemos esa revolución y aquí tenemos un ejemplo. En el aprendizaje, en el día a día, en el aspecto ya más de nuestra intervención diaria con nuestros alumnos, yo lo que sí puedo afirmar es que hay revolucionarios. Aquí estamos muchos revolucionarios. Las buenas prácticas, cuando se hace una buena práctica, cuando se hace innovación educativa, estamos haciendo una revolución. Y además, es cierto que en marcha. Pero ¿cómo estamos haciendo esa revolución? ¿Cómo estamos todos los que estamos aquí trabajando en esa revolución? Bueno, pues lo estamos haciendo de forma individual. En muchos casos, cada uno su propia revolución. Entonces, no es que haya una revolución en la Universidad Digital, es que hay cientos de revoluciones en la Universidad Digital. Además, lo estamos haciendo a pequeña escala, es decir, centrando en nuestras asignaturas, lo cual es lógico. Todos los estudios que se tienen del por qué se hace esa revolución en el ámbito del aprendizaje o por qué hacemos innovación educativa, todos los estudios dicen que es un aspecto motivacional. Normalmente es por nuestros alumnos, es decir, no es porque nos paguen más, no es porque hayamos reconocimiento especial, no es porque tengamos una serie de ventajas o privilegios frente a las personas que no lo hacen, sino que es motivacional. Por lo tanto, es lógico que cuando hacemos este tipo de cosas pensemos en nuestro contexto, en nuestros alumnos, en las necesidades. Eso está condicionado, evidentemente, por nuestros conocimientos en tecnología o en métodos de innovación. Pero es cierto, o sea, lo hacemos de forma individual y lo hacemos en un contexto pues, pequeño. Y además, los revolucionarios estamos perplejos también. ¿Y por qué estamos perplejos? Estamos perplejos por varias cosas. Primero, esta revolución, la de la Universidad Digital, no es como otras revoluciones, donde es en un sector empieza un grupo y acaba transformando todo el sector. En lo que es la universidad, estamos todos de acuerdo en que hay que hacer una revolución, todos. Profesorado, alumnado, personal de administración y servicio, gestores, pero fuera de la universidad también. Están todos de acuerdo que tenemos que hacer una revolución constante. Y decía de perplejos
porque a los que hacen revolución el reconocimiento es prácticamente nulo en su progreso profesional. Entonces, bueno, pues hay una situación donde haga usted revolución, la empiezo a hacer y resulta que eso, ahora mismo no está reconocido. También es verdad que, como les decía, es motivacional, por lo tanto, da un poco igual. Pero también es verdad que otros compañeros lo ven como una carga, porque les quita tiempo para otras cosas que efectivamente sí que se tienen en cuenta en el progreso profesional. Yo también suelo estar perplejo cuando vengo a un sitio de estos. Si miran a su izquierda o a su derecha o adelante o atrás, va a haber muchas personas que, como ustedes, están haciendo revolución. Pues nos empeñamos en ser el último mohicano cuando hacemos nuestra aventura, nuestra revolución. Lo hacemos solos y está lleno de mohicanos. ¿Por qué actuamos solos cuando somos tantos mohicanos? Bueno, a mí, sinceramente, eso siempre me ha producido una cierta perplejidad. Y después hay otra cuestión que también nos produce perplejidad, que es que normalmente cuando se hace las cosas de esta forma, es decir, de forma individual, como el último mohicano y en un entorno reducido como puede ser nuestra asignatura, el gran problema que tenemos es que no es perceptible dentro de lo macro. Es decir, da la impresión de que estamos haciendo una revolución invisible. En el último informe que se presentó en el Parlamento Europeo en marzo de 2015, un informe que relacionaba la tecnología con el aprendizaje, básicamente concluye que no hay relación entre la tecnología y el aprendizaje. Es más, presentan estudios de países donde hay un uso avanzado de la tecnología habitual, como es Estados Unidos, donde han hecho pruebas científicas y estudios donde demuestran que los resultados de aprendizaje con tecnologías y sin tecnologías son los mismos. Dicho de otra forma, que si al azar cogemos un profesor de cualquier universidad y un grupo le ponemos en un aula totalmente equipada con lo digital y ese mismo profesor con otro grupo está en otro aula donde no hay nada digital, el resultado de aprendizaje es el mismo. Es lo que dice este informe. Y en los casos que presenta este informe en países donde no es habitual el uso de la tecnología, el resultado es peor, porque dicen que los alumnos se entretienen pues, jugando con la tecnología y entonces no prestan atención. Por lo tanto, decían que en el mejor de los casos tiende a cero la diferencia en el aprendizaje. Más o menos concluía diciendo que no era importante pues la cantidad y la calidad de las tecnologías, sino la forma de usarlo. Algo que evidentemente los que llevamos tiempo con este tipo de acciones sabemos de sobra, que lo importante nunca es tener la última tecnología. Lo importante es saber cómo integramos esa tecnología para causar una transformación que pueda llegar a ser esa revolución. La idea que quería desarrollar en esta intervención es demostrar que eso que parece que es invisible, que esa revolución que no se ve, por lo menos cuando se estudia lo macro, demostrarles que se puede hacer visible, que se puede hacer macro. Y para ello, qué mejor que hacerlo con las buenas prácticas. Estamos en un taller donde vamos a ver las buenas prácticas y sí me gustaría reflexionar un poco cómo, en este caso concreto, cómo gestionando de una forma concreta las buenas prácticas, claro que podemos hacer ya no una transformación, que estamos en ello, sino una auténtica revolución de impacto, una transformación real de esa universidad. Hay que hacer dos cambios de planteamiento. No hay que tener más tecnología, no hay que modernizar, que subir el ancho de banda, cambios de planteamiento. Y hay que hacer dos. Uno que nos atañe al profesorado y otro que atañe a la institución. El cambio que nos atañe al profesorado es sobre la forma que tenemos de trabajar en la práctica. No sé si ustedes, cuando les ha pasado alguna vez, seguro que sí, cuando están tomando un café o hablando con otros compañeros y compañeras sobre la experiencia que han hecho, sobre la práctica, sobre la innovación que han realizado, siempre hay alguien que dice, bueno, es que tú lo puedes hacer por el tipo de asignatura que das, por el temario, pero yo en la mía, que trata de esto otro, es imposible hacer todas estas cosas que hacéis. ¿Eso lo habéis oído? Seguro. Bueno, pues el planteamiento que quiero más o menos hacer es que cuando hagamos esa innovación educativa, pensemos en ese profesor que dice que no se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos ahora mismo? Ahora mismo nuestro principal objetivo es que en el aula funcione.
que consigamos unos resultados de aprendizaje mejor, que consigamos que los alumnos se motiven más, participen más. En definitiva, que eso pues, cumpla la misión para la que nosotros hemos trabajado en esa innovación educativa. Cuando hacemos esto es lógico que pensemos en local. Cuando tratamos de poner esta práctica y llevarla, por ejemplo, a un congreso como este, normalmente también traemos esa información, contamos lo que hemos hecho en nuestra asignatura. Y está bien, contamos por las actividades, los resultados, los métodos, y también cuando eso se trata de publicar en una revista, pues también, solo que nos centramos más en demostrar que hemos hecho una investigación correcta, que están bien las técnicas de análisis con los datos, etcétera. Pero siempre, siempre es una información que tenemos en local. Es decir, que lo hacemos para nuestra asignatura. Y esto es lógico. Yo les decía que tenemos que pensar en global. Y tenemos que pensar en global en esos compañeros y tenemos que saber, sobre todo cuando presentemos estas innovaciones, qué decir a nuestros compañeros que realmente le demuestre que puede utilizar. Somos trabajadores y trabajamos en una entidad que se llama universidad. Cualquier trabajador del mundo, en cualquier entidad del mundo, comparten una serie de actividades y procesos. Nosotros también. Todos los profesores, todo el profesorado, hacemos las mismas actividades. Lección magistral, evaluación, acción tutorial. ¿Cómo no va a poder utilizar, si estoy mejorando una de esas actividades, si estoy mejorando, por ejemplo, una acción tutorial? Es imposible que otros profesorados no puedan utilizarlo. Lo único que probablemente tengamos que contarlo de otra forma. No tengamos que estar hablándole justo de nuestra asignatura, justo de nuestros contenidos. Para ello, tenemos que, como os decía, pensar en ese compañero que siempre nos dice que no lo puede hacer y pensar cómo podemos expresar esas cosas de tal forma que le demostremos que una actividad que él hace habitualmente se puede mejorar. Pero también tenemos que pensar en la institución. La institución tiene una misión y tiene una labor. Tiene que esa savia nueva que se está generando, que toda revolución genera una savia que contagia al resto. Ese nivel de contagio, claro que la institución tiene una labor. Tiene que hacerla llegar al resto de las entidades, al resto del profesorado. Es muy difícil para la institución hacerla llegar si cada uno pensamos en local. ¿Por qué? Porque entonces el ámbito de aplicación pues puede ser de profesores de la misma materia. Y eso sabemos que no es ninguna ley. Todos los que estamos aquí, que hemos hecho prácticas en innovación educativa y buenas prácticas, nos hemos encontrado con compañeros, incluso de la misma asignatura, que dicen que no, que con ellos no van. Entonces, bueno, pues tenemos que ir cambiando esto. Y para ello la clave es pensar en metainformación. No información, sino metainformación. ¿Qué proceso he trabajado? ¿Qué proceso he mejorado? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué modelo? Todo eso es lo que nos va a permitir trasladar a nosotros y a la universidad esa nueva savia, el contagiar a todos de esa revolución. Pero la institución también tiene que hacer un cambio de planteamiento importante, y es la idea de mejora continua, la idea de revolución continua. O sea, no hay normalmente una meta, esto siempre está cambiando. Decían que la única constante en el cambio es el cambio, y es cierto. Entonces la institución, cuando planteamos esto, ¿qué suele hacer? Normalmente todas las instituciones, me refiero a las universidades, todas, tienen programas de apoyo a la innovación educativa. Es cierto que algunas universidades empezaron más tarde que otras. Algunas universidades nos decían, es que no tenemos apoyo a la innovación educativa porque no tenemos recursos suficientes, económicos y tecnológicos, para que todo el profesorado pueda hacerlo. Hasta que se dieron cuenta que a los revolucionarios que les decía antes nos movía la motivación, no el recurso. Y entonces ya todas las universidades, todas, tienen estos programas. Es verdad que muchas de ellas los recursos coste cero, es decir, te dan un papelito que dice que estás haciendo innovación educativa. Otras te dan pues, hasta 300 euros, he visto, no crean, en alguna experiencia. Entonces, bueno, eso lo tienen y lo estamos haciendo bien. Las universidades lo están haciendo bien, lo están potenciando. También es cierto que ha habido ya una cultura, los primeros proyectos. Muchas personas pedían proyectos de innovación educativa porque era el único sitio donde le podían comprar un portátil. Decían, a ver, ¿dónde puedo pedir un portátil? Pues aquí, en innovación educativa. Bueno, eso también está cambiando.
Ya realmente las universidades miran los proyectos de innovación educativa y aprueban los que son de verdad de innovación educativa. También todas las universidades tienen unas jornadas de este tipo, donde, no es este caso, porque este caso está dirigido a la comunidad universitaria, al sector universitario, pero en los casos de las jornadas internas que hacen las universidades, pues prácticamente obligan a todas las personas que han tenido los proyectos de innovación educativa a ir. Y podemos tener en una mañana unas 300 o 400 prácticas de innovación educativa, que es difícil que se produzca ese intercambio de savia. Por un lado, porque hemos pensado en local y lo estamos presentando en local, y por otro lado, porque es masivo y porque físicamente no da tiempo. Y para ello, lo que se suele hacer, y lo hacen todas las universidades también, es poner ese conjunto de buenas prácticas en repositorios. ¿Esto está sacado en un repositorio? Normalmente lo que pone es el título. En asignatura en Finanzas de Numérico en grado de Matemáticas, Física, en asignaturas de Mecánica de Medios, es decir, como siempre, en local, que eso está bien, pero esto lo que consigue es que cuando vayamos a buscar una buena práctica, la busquemos por el título, por la proximidad a nuestra asignatura. Entonces, como ven, hay mucho que cambiar en el aspecto institucional. Por si no se lo creen, se lo voy a demostrar con números. Esto es una encuesta que hicimos en 2012 a 228 personas, expertas todas ellas en innovación educativa, demostrada, con experiencia demostrada. Y les preguntamos una serie de información, entre ellas, de dónde obtenían la información útil o el conocimiento para hacer su innovación educativa. Y nos contestaron esto. No se ve muy bien, pero es que no quiero que se fijen de dónde la sacaban, sino de dónde no la sacaban. No la sacaban de la web institucional, de cualquier sitio menos de la web institucional. Con un 18% nos decía que algunos lo habían sacado de ahí. Por lo tanto, es cierto que nos queda un largo camino a la institución y al profesorado. En una encuesta un poco más reciente, con 1.800 profesores en abril de 2014, es cierto que la primera eran profesores universitarios con experiencia. En esta hay mezcla, hay profesores universitarios y no universitarios, con experiencia y sin experiencia. Pero cuando le preguntamos lo mismo, también me gustaría que se fijaran de dónde no la sacaban. De la web institucional, también. Además, con un margen, con un grado muy similar. Por supuesto que estamos hablando de buenas prácticas, por supuesto que somos revolucionarios, por supuesto que estamos haciendo revolución, por supuesto que podemos conseguir transformar la universidad, además con impacto que se vea, pero desde luego tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar, como decía, planteamiento y mentalidad. La institución tiene que darse cuenta de que para conseguir, la institución y el profesorado, alimentar una rueda donde esa savia, les decía, que llegara a los distintos sitios, tiene que conceptualizar la buena práctica. Algo que no solemos hacer. Tenemos que metainformar esa práctica de innovación docente. Tenemos que conseguir conceptualizarla. Y para ello, a la institución le es muy difícil hacerlo si nosotros no hemos pensado en global. Muy difícil. Por lo tanto, de ahí lo que les decía de combinar esos dos cambios. Hay que consolidarla. Es decir, lo que no se puede es cada año estar haciendo una nueva innovación. Hay muchas universidades que dicen, no, esto ya es antiguo, ya te lo hemos dado el próximo año. Que no, que es que tenemos que consolidarla. ¿Para qué? Para distribuirla. Distribuir no es ponerlo en una página web. Es que la universidad tenga detectado qué focos hay esa necesidad. Que tenga necesitado o identificado qué procesos deben mejorar o quieren mejorar estratégicamente. Eso es distribuir, tener esos focos identificados y tener la información adecuada para llevarlo a esos sitios. Y, por supuesto, nosotros, el profesorado, no tenemos que empezar de cero. ¿Saben ustedes cuántos recursos estamos gastando en hacer lo mismo cientos de profesorado? Tenemos que contar con lo que ya está hecho, tenemos que contar con el trabajo de nuestros compañeros y eso combinarlo con lo que nosotros queremos hacer y, por supuesto, generar nuevo conocimiento. Esto, como ven, es muy distinto de hacer un programa de innovación educativa, de hacer una jornada o de combinarlo. Y para que esto sea posible, como decía, cambio en el profesorado, cambio en la institución. Si lo prefieren, el concepto espiral, pues crear, identificar, estructurar, organizar, transferir, aplicar. O, si lo prefieren, en ver cosas más concretas, pues el que podamos tener
un buscador, por ejemplo, de buenas prácticas que funcione de esta forma. Yo, por ejemplo, quiero mejorar la clase magistral usando una tecnología, en este caso, por ejemplo, redes sociales, con un método concreto que es colaborativo y además que consiga que mis alumnos se motiven y participen más en una clase magistral. Esto no lo puedo hacer si ni la institución ni el profesorado damos esos pasos de cambio a conceptual. Pero si los damos, esto sí que podemos hacerlo. Y esto ya sí que no hay disculpa de ese profesor que dice, no, es que yo, mi temática ya es que no es la misma, es que la mía es más seria que la tuya y yo no puedo hacer estas cosas. Bueno, pues ese paso que les decía a ustedes es el que nos permite ir a esa revolución, ese cambio. Por lo tanto, lo que estamos hablando para conseguir esa revolución es un cambio en los planteamientos. Insisto que digitalmente estamos bien, que estamos bien transformados, el proceso de transformación tiene buena salud, pero tenemos que cambiar los planteamientos en la institución y, evidentemente, en el profesorado. Para finalizar, la universidad digital, es cierto que lo importante no es la tecnología, lo importante es la oportunidad que nos da de generar cambios, la oportunidad que nos da de hacer un proceso de transformación, y así tenemos que tomar la universidad digital. No es, había un anuncio en televisión de una tarjeta de crédito que decía, bueno, iba con su hijo a ver un partido de fútbol y decía, bueno, pues tanto dinero cuesta las botas de fútbol, tanto dinero la camiseta del líder del equipo, pero ver mi hijo cómo disfrutaba en el campo no tiene precio. Bueno, por lo mismo, no es una cuestión de precio, no es una cuestión de lo que se pueda comprar con dinero, es una cuestión de cambio de planteamiento, de aprovechar las oportunidades que nos ofrece esta universidad digital. Con la buena práctica, es cierto que las hemos hecho y hemos generado un conocimiento, y aquí tenemos un elenco de buenas prácticas, como nos decían en la presentación, importantes y de muy buena calidad. Yo estoy convencido que en casi todas es una forma de utilizar la tecnología. La buena práctica no ha sido porque es que he cogido la última tecnología más que había de moda. Y como he cogido la última tecnología de moda, aquí en la Cátedra UNESCO ya me han puesto para decir que somos muy modernos. Pues no. Seguro que hay un cambio, seguro que hay una transformación, seguro que hay un método de utilización de esa tecnología. Y eso es lo que define la buena práctica. La visión que he tratado de transmitir es que con una gestión y con una política de esas buenas prácticas, con esos cambios, claro que podemos transformar el aprendizaje. No tener, en lugar de en un acetato, en un medio digital ese contenido. Y, por supuesto, es la revolución continua. Esto no se acaba. Yo muchas veces, pero muchas veces, en muchas ocasiones, he oído al profesor Michavila y al profesor Uceda decir que esto del proceso de transformación es una carrera de fondo. Incluso decir que daba igual que se saliera unos pasos por detrás, unos pasos por delante, porque lo importante era salir y meternos en esa carrera de fondo. Y es cierto que estos dos profesores, Michavila y Uceda, en nuestra universidad, en la Universidad Politécnica, han sido los responsables de esa carrera de fondo. O sea, nos han puesto la pista, los pertrechos y nos han ayudado a recorrer ese camino. Y en ese sentido es cierto que agradecerles y pues esas autopistas más que pista, ¿no? Pero también es cierto que nos queda un pequeño paso para llegar a la meta. Muchas veces cuando se transmite esto de evolución continua, el mensaje que nos dan es que según nos acercamos, la meta se aleja. Es caramba, es que no llego nunca. Es lo que nos decía el rector con ese cambio de que es tan rápida la tecnología, que es verdad, muchas veces haces un trabajo y al año te dicen, uy, qué obsoleto estás, ¿no? Si esto ya es del año anterior. Bueno, pues no se trata de que nos alejen la meta, se trata de llegar a la meta y volver a empezar la carrera. Eso es lo que se trata. Hay una... de los grafitis de mayo de 68, ahí, bueno, son bastante famosos, pero hay uno que a mí me llama especialmente la atención, que dice que no es necesario pensar todos juntos. Muchas veces, cuando estamos hablando del proceso de transformación, pensamos juntos y traemos gente que piensa muy bien junto y procuramos traer incluso gente de fuera de nuestras universidades, auténticos pensadores. Bueno, pues decía ese grafiti que lo importante no es pensar juntos, sino empujar juntos. Pues empujemos todos juntos para ya dar ese paso que nos quedaba para llegar a la revolución. Gracias por su atención.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Una mirada, creo yo, hacia el interior de nuestras instituciones y a nuestra vida cada día. Esas fotos, además, han sido muy ilustrativas de esa mirada interior y del paso del tiempo y de algo que hemos vivido en primera persona muchos y, por tanto, muy interesante también en las reflexiones. Y ahora voy a abrir un coloquio para que ustedes hagan algún comentario o alguna pregunta al conferenciante, pero no puedo evitar hacer una consideración de carácter general sobre el tema de la revolución. Y aunque el análisis que hace Ángel es correcto cuando miramos al interior, yo tengo la percepción de que si uno mira al exterior, nos podemos encontrar que a lo mejor nuestra revolución es modesta, moderada, con muchas dificultades, y hay otros que están haciendo la revolución fuera y, por lo tanto, cuando queramos hacer la nuestra o adaptarnos a las demandas, estemos en una situación complicada. Quiero decir que hay un movimiento creciente en todo el mundo con una perspectiva global y que aparecen otros agentes en el ámbito de la educación superior que no son las tradicionales, no son necesariamente organizaciones del tipo non-profit, sino que aparecen otros participantes, donde aparecen también metodologías más diferentes de las que son las tradicionales, y hay algunas propuestas en el mundo que están empezando a funcionar con un impacto que ya veremos. El asunto es que seguramente en el posgrado el debate es completamente global. Aquí no hay elementos de carácter local que favorezcan la cuestión y, por tanto, ya no es tanto en qué medida nos transformamos de una manera disruptiva o mediante un proceso paso a paso, que yo creo que ese análisis es necesario, sino que a lo mejor hay otros que están jugando en otra pista y esto va a provocar un efecto sobre el conjunto del sistema, y la revolución va a venir por el hecho de los otros, no tanto por nuestra mayor o menor capacidad de ser revolucionarios. Y ese comentario, no me quería dejar de hacer sobre la intervención de Ángel. Yo no sé si quieres comentar algo a esto que digo, Ángel, o... En este tipo de revolución se trata de que la hagamos, y no ser posible que esté dentro, porque si no, es cierto que pueden venir de fuera y... Sí. Entonces, completamente de acuerdo. Sí, yo cito siempre, y se lo recomiendo, lo cito siempre porque me conoce sobre todo el profesor Uchavila y algunos más por aquí, cito siempre un famoso informe de las universidades australianas, hecho en 2012, ya es antiguo, es 2012, pero les recomiendo que lo lean, lo encuentran en Internet, sobre el sistema, y las predicciones que hacen o donde encuentran las amenazas y donde habla de la revolución no es tanto en la revolución interior, sino que allí opinan que se va a producir una transformación de carácter general más amplia que va a poner en juego el papel de las instituciones convencionales o que va a reducir la participación en el ámbito de la educación superior con lo que ello supone. Pero bueno, dicho esto, vamos a abrir el... Identifiquen, digan su nombre, de qué institución o de qué entidad proceden y a partir de ahí hagan la pregunta, que le rogaría que sea breve, aunque yo no he cumplido a lo mejor yo con mi comentario. Buenos días, Mohamed El Mazkouri de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hablado de dos polos en cuanto a la innovación. Primero la institución, el profesorado y la institución. Lo que quería preguntar ahí es el papel del estudiante, porque desde el punto de vista de la didáctica, que tenga el material colocado en Moodle, para él agradecido, en vez de ir a la fotocopiadora a hacerlo. Lo que sí he percibido cierta reacción del estudiante, en este caso, aunque son jóvenes, es en los procedimientos de evaluación. Entonces, cuando se trata de evaluar de otro modo, o incluso que la evaluación se hace desde su propia casa, ahí la reacción del estudiante es negativa frente a la implementación de este tipo de tecnologías. Gracias. Sí, evidentemente el alumno es el motor, la gasolina que está moviendo al profesorado y a la institución. Evidentemente es el eje, ¿no?, de hacer todo esto. El alumnado es verdad que muchas veces a lo mejor se puede revelar con la evaluación, pero lo hace habitualmente, según mi experiencia, cuando el método de evaluación no coincide con el método que ha seguido de ese aprendizaje. Es decir, podemos estar innovando en el aprendizaje, que hay asignaturas donde hay una innovación importante, y al final le pone el examen de siempre.
Y entonces el alumno te dice, hombre, ¿para qué todas estas mimbres si al final lo que me estás evaluando es una forma que yo una semana antes cojo... Una anécdota que me pasó cuando empecé hace ya 30 años con este tipo de cosas, es real. Pues hicimos unas innovaciones que era hacer toda la asignatura en un trabajo en equipo. Y yo estaba satisfecho porque estaban en el bar trabajando en equipo, en las escaleras del patio, y cuando, bueno, pues los trabajos muy buenos, todos habían sacado, pues la nota más baja era un 8, y me acuerdo que la delegada pidió ir al consejo de departamento. Y yo la verdad es que dije, qué bien va a hablar de mí. Me puso a caldo, pero a caldo, porque dijo que les había hecho trabajar 4 veces más que en cualquier otra asignatura, que un 8 era poco. ¿Por qué? Porque habían hecho mucho más esfuerzo. Entonces, el alumno lo que está en contra es que le cambies cosas y después le evalúes de otra forma. Pero si no, el alumno yo creo que es lo que más nos mueve y el que más acepta los nuevos cambios. Yo en ese aspecto siempre hemos tenido los apoyos de los alumnos cuando no hacemos esa diferenciación. Hola, buenos días. Me llamo Elena Romero y yo vengo de la Universidad de Cádiz y trabajo en Ciencias de la Educación. Entonces, bueno, llevo trabajando también ya bastantes años intentando hacer innovación educativa. He aprendido con los años que hay que dosificar y emprender esa tarea un poco a la medida, porque antes he participado en proyectos que eran gigantes y entonces dice uno, bueno, va a terminar innovando otro porque si tiene esta dimensión no voy a poder llevarlo a cabo. Yo le digo muchas veces a mis alumnos que hacer innovación educativa es encontrar sitio para algo que no cabe, porque está el territorio totalmente lleno y hay que encontrar una nueva fórmula. Me gustaría saber su opinión sobre la evolución que ha tenido la universidad en el reconocimiento o qué parte tiene en el peso de la carrera profesional, un profesor universitario, la gran implicación que supone la universidad digital, la innovación educativa, con respecto a otros tiempos, porque muchos compañeros dicen, vamos a ver, es que si no investigo, es que si no hago tal cosa o tal otra. En su experiencia, ¿cómo ha evolucionado, si ha evolucionado lo suficiente? Porque yo ahora mismo solamente soy profesora, he tenido cargos universitarios anteriormente y he visto otras universidades en distintos países europeos donde el trabajo para la formación como docente es muy reconocido y la nuestra creo que es menos. ¿Cuál es su opinión sobre esta evolución en la Universidad Española? Gracias. Bueno, ahí previamente ha comentado que estaba trabajando en un gran proyecto. Uno de los problemas que tenemos en la innovación educativa es que en el mismo saco metemos muchos tipos de innovación educativa. La que hacemos en el aula día a día del profesorado, que tiene unas características y formas de actuar concretas, con las que se hacen con grandes proyectos, con grandes recursos y con muchas personas, o la institucional. Es decir, son innovaciones totalmente distintas que si las tratamos de mezclar o utilizar una con características de otra, pues es verdad que no funciona. Respecto a la evolución, en estos estudios que solemos hacer, que les he presentado una pequeña muestra, pues una de las cosas que preguntamos es el reconocimiento, cómo se siente el reconocimiento. Y lo que sí que es verdad que desde el aspecto social, el profesorado podemos pensar, pues bien por el sueldo o bien por otras características que pueden tener más, en los estudios no está mal reconocido la labor social de la universidad. Pero para mí el cambio más importante que ha habido en esta evolución de la innovación educativa es el reconocimiento interno. O sea, las instituciones reconocen, y bien, el esfuerzo que se está haciendo en la innovación. De forma externa, pues más bien ha cambiado poco. Es decir, para el progreso profesional, a nosotros lo que nos sigue contando son las publicaciones en artículos. Y en educación, es decir, en la universitaria, la formación. En ninguno de los casos lo que se valora es la innovación educativa. También es verdad que para las acreditaciones, etcétera, ahora sí que estos últimos años están pidiendo innovación educativa. Una última pregunta. No tenemos tiempo para más. Si la hubiera, sí, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Barreiro y
Nosotros, yo formo parte de un equipo de profesores. El ICE este año hizo un curso para... ¿De dónde? De agrónomos. Ah, de aquí, de la universidad. Sí, de la Politécnica, perdón. Perdón, no, era por el ICE de la Universidad Politécnica hizo una convocatoria este año para formar equipos docentes. Y tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo se suspendió por falta de quórum, de asistencia. Entonces yo creo que enseñar que formar equipos docentes tiene también una técnica y tiene una forma de trabajar y que es muy interesante, yo creo que deberíamos plantearnos. Pero a mí me pareció sorprendente que ni en el primero ni en el segundo cuatrimestre creo que fue el único curso suspendido por falta de interés. Así es que, gracias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, muchas veces cuando yo hablaba de perplejos, que somos revolucionarios perplejos, es cierto. Muchas veces hay convocatorias o hay foros que nos sorprenden, ¿no? Pero yo creo que ahí es también lo que os decía antes, es la cultura que tenemos de pensar y actuar en local. Y eso, por eso insistía en que tenemos que pensar en el otro profesorado de la institución, precisamente para fomentar esos equipos docentes. Muy bien, pues no tenemos mucho más tiempo. Vamos a pasar a la primera sesión de buenas prácticas. Agradecer al profesor Ángel Fidalgo por su participación y, desde luego, como siempre, aparecen muchas cuestiones abiertas y visiones sobre el mismo problema, a veces más locales, más en el día a día, a veces más estratégicas, a veces más optimistas, a veces más pesimistas, de una realidad, pero lo que casi nadie discute es que hay un proceso de transformación más o menos disruptivo, más o menos revolucionario, y en el que necesariamente cada institución y cada persona tiene que elegir o encajar sus opciones, y de eso naturalmente se trata. Muchas gracias, Ángel.